¿Alguna vez has oído hablar de una princesa cuya fuerza no se demostró en las batallas, sino en lo más profundo de su alma? Prepárate, porque la historia de Tamar, la hija del rey David, es más que un cuento antiguo. Es un espejo de nuestras propias luchas. En medio de un palacio lleno de oro, música y banquetes, acechan sombras de intrigas que cambiarían para siempre el destino de esta joven. Pero, después de todo, ¿qué sucede cuando la luz de la inocencia se abre paso a través de la oscuridad del sufrimiento? ¿Y es posible encontrar propósito y redención en medio del dolor? En el esplendor del palacio del rey David, donde los susurros en las sombras decían más que las palabras a la luz del día, nació Tamar, hija de Maaca, una de las esposas del rey. Su llegada fue celebrada con cantos y obsequios de toda la corte. Desde pequeña fue tratada como una joya preciosa, vestida con telas finas y rodeada de sirvientes dispuestos a satisfacer todas sus necesidades. Pero, detrás del brillo del oro y la seda, el ambiente palaciego escondía una red de rivalidades y secretos. A medida que crecía, Tamar observó las intrigas de la corte, las miradas furtivas entre consejeros, las conversaciones que cambiaban de rumbo en cuanto ella se acercaba. Todo ello despertaba en ella un sentido de prudencia. Mientras aprendía las lecciones de etiqueta y protocolo, también aprendí el arte de discernir intenciones ocultas. Su padre, David, la miraba con orgullo, pero también con expresión de preocupación, pues sabía que la vida en palacio no siempre era tan segura como parecía. Tamar no solo era hermosa, ella era virtuosa. Su cabello negro fluía como cascadas de ébano y sus ojos eran como pozos de profunda sabiduría. Pero lo que más cautivó a todos no fue su apariencia, sino su amabilidad. Su voz era suave y sus palabras siempre traían consuelo y aliento. Aún así, Tamar sintió una soledad única. Rodeada de lujo y sirvientes, anhelaba algo más. Una conexión verdadera, una amistad que no se limitara a los intereses palaciegos. Su destino, sin embargo, no estaría determinado por su virtud o bondad, sino por las decisiones de los demás. En medio de tantas sonrisas corteses y gestos calculados, una sombra estaba a punto de cruzarse en su camino, y su fuerza interior sería brutalmente puesta a prueba. Pero así como la luz brilla más en medio de la oscuridad, la historia de Tamar es un recordatorio vivo de que incluso en tiempos de dolor, la dignidad y el valor no se pueden borrar. Oye, antes de continuar, ¿qué tal si te suscribes al canal? Aquí compartimos historias profundas e inspiradoras como las de Tamar, David y Absalón, que nos brindan lecciones que pueden tocar tu corazón. De esta manera no te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe y te haga reflexionar. Haz clic en el botón de registro y activa la campana. Es rápido y gratis. Tamar caminaba lentamente por los pasillos del palacio. Su mirada vacía reflejaba el abismo de dolor que ahora habitaba su corazón. Sus ropas, alguna vez adornadas con colores vibrantes y telas finas, fueron rasgadas en un gesto de luto y humillación. El polvo del suelo impregnaba la tela y su mano temblorosa descansaba sobre su cabeza, símbolo de vergüenza y desesperación. Cada paso que daba parecía resonar por todo el palacio, pero esta vez no había ninguna melodía, solo el sonido seco de unos pies descalzos contra el frío mármol. Sus ojos, que alguna vez brillaron como estrellas, ahora estaban nublados. La luz que iluminaba su ser se había apagado. El mundo que lo rodeaba parecía distante, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado. Todos los rostros que encontró miraban hacia otro lado, no por falta de compasión, sino por el peso del silencio que acompañaba a tragedias tan profundas. Los murmullos, que antes se referían a su gracia y belleza, ahora se convirtieron en susurros de lástima y escándalo. Tamar no sabía a dónde ir. Regresar a la habitación donde todo había sucedido era impensable, pero tampoco podía simplemente desaparecer.
Sus piernas la guiaron automáticamente hasta la casa de su hermano Absalón. Él la recibió de inmediato, y cuando vio el estado de su hermana, sus ojos se llenaron de furia silenciosa. No hizo muchas preguntas porque ya sabía lo que había pasado. El dolor de Atamar no necesitaba explicación. La abrazó con fuerza, tratando de ofrecerle la protección que ella nunca volvería a encontrar sola. «Fue Amnón, ¿no?», preguntó Absalón con los dientes apretados. Atamar, incapaz de pronunciar una palabra, asintió mientras lágrimas calientes corrían por su rostro. Absalón la abrazó con fuerza, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, ardiendo de ira. No gritó, no hizo ningún escándalo, pero en su corazón se encendió una llama de venganza. «Quédate en mi casa, hermana, aquí estarás a salvo». Estas palabras, aunque reconfortantes, tenían un tono férreo. No gritó, pero su voz era como una espada que cortaba el aire. Atamar fue llevada a una habitación tranquila donde podía intentar recomponerse. Pero el silencio en la casa de Absalón no era de paz. Era el silencio tenso que precede a una tormenta. Mientras tanto, el rey David, el gran guerrero que venció a los gigantes, recibió la noticia. Cuando supo lo que le había pasado a su hija, se le rompió el corazón. Estaba furioso, indignado, pero no hizo nada. El mismo hombre que se había enfrentado a leones y osos con sus propias manos, ahora guardaba silencio ante el crimen cometido dentro de su propia casa. Quizás el amor por su hijo Amnón lo haya paralizado. Quizás el peso de su pecado personal lo haya dejado impotente. David no movió un dedo, y esto resonó como una sentencia de abandono en el corazón de Atamar y Absalón. El silencio de David fue un golpe mortal a la justicia. Absalón vio esto. No le dijo nada a su padre, pero en su corazón ya había tomado una decisión. Durante 2 largos años, mantuvo su furia en silencio. No le contó a nadie su deseo de venganza, pero cada día que pasaba, alimentaba el plan de destrucción. Durante este periodo, Amnón continuó con su vida, como si nada hubiera pasado. Continuó ocupando su lugar en la mesa del rey, disfrutando de las festividades y privilegios de ser hijo del rey David. Sin embargo, no se dio cuenta de que en cada banquete, Absalón lo observaba en silencio, como un depredador estudiando los movimientos de su presa. La paciencia de Absalón fue fría y calculada. Sabía que una venganza apresurada no tendría el impacto que deseaba. Entonces, cuando llegó el momento, actuó estratégicamente. Organizó una gran fiesta en la región de Baal Hasor, lejos de la mirada vigilante del rey y de sus consejeros. Era una fiesta de esquila de ovejas, una ocasión tradicional de celebración. Invitó a todos los hijos del rey, incluido Amnón. Al principio David dudaba en permitir que todos sus hijos asistieran a la fiesta, pero Absalón lo convenció, diciendo que sería una ocasión para la unidad familiar. De mala gana, David cedió, y Amnón aceptó la invitación, sin darse cuenta de que se dirigía hacia su propia ruina. La fiesta empezó. Risas, música y vino corrieron como ríos. El ambiente era feliz y despreocupado. Absalón observó todo con frialdad. Sabía que se acercaba el momento adecuado. Cuando vio que Amnón estaba borracho, dio la orden a sus siervos. «Ahora», dijo en voz firme pero baja, «mata a Amnón». Los siervos de Absalón no dudaron. Sabían que era una orden directa del hijo del rey, y nadie se atrevería a cuestionarla. Cuando Amnón se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Intentó reaccionar, pero sus movimientos eran lentos y descoordinados a causa del vino. La hoja era precisa y definitiva. La sangre se esparció por la mesa de la fiesta y las risas cesaron. El silencio volvió, pero esta vez no era el silencio de una tormenta que se acercaba, sino el de una tormenta que ya había pasado. Se produjo el caos entre los hijos del rey. Cada uno corrió por su propia vida, temiendo que Absalón quisiera más sangre. La noticia llegó al rey David con la fuerza de un rayo.
Al principio pensó que todos sus hijos habían sido asesinados, pero pronto descubrió que el objetivo solo había sido Amnón. El corazón de David estaba destrozado por el dolor y el remordimiento. Lloró no solo por la muerte de Amnón, sino también por la pérdida de Absalón, porque sabía que a partir de ese momento, su hijo rebelde tendría que huir. Y eso es exactamente lo que hizo Absalón. Huyó a Geshur, donde estuvo bajo la protección de su abuelo materno, Talmai. Allí permaneció 3 años. Durante este tiempo, la ausencia de Absalón pesaba mucho en el corazón de David, quien lo amaba profundamente a pesar de todo. Pero el regreso de Absalón no traería la paz. Ya no era el hermano menor preocupado por Tamar. Ahora era un hombre de mayores ambiciones. La sangre de Amnón manchó no solo el suelo de Baal Hasor, sino también la historia de la casa de David. La violencia que comenzó con el pecado de Amnón no terminó con su muerte. Se extendió como una plaga invisible y alcanzó a todos los miembros de la familia real. Absalón, que empezó siendo el vengador de su hermana, ahora tenía otras intenciones en su corazón. Cada paso que daba a Tamar por los pasillos del palacio era un recordatorio silencioso de un dolor que nunca desaparecería. Cada mirada que David lanzaba hacia el horizonte era el reflejo de un padre que sabía que había fracasado. Y cada movimiento de Absalón era un presagio de que la tragedia aún no había terminado. El tiempo parecía haberse detenido en la casa de Absalón. El silencio era pesado, no como la calma que precede a una tormenta, sino como el vacío que queda después de la destrucción. Tamar, enclaustrada en casa de su hermano, ya no era la misma. Su postura había cambiado. Sus ojos, una vez luminosos, ahora estaban ocultos detrás de una expresión en blanco. Ya no había túnicas adornadas ni las sonrisas de una joven que alguna vez había sido la alegría del palacio. Absalón observaba a su hermana en silencio, día tras día, y cada mirada que intercambiaban alimentaba aún más la determinación que hervía en su interior. Sabía que el mundo le había fallado a Tamar, y si nadie más haría justicia, él mismo lo haría. El palacio, que alguna vez fue un símbolo de grandeza y armonía, ahora estaba envuelto en tensiones invisibles. Amnón, que caminaba por los pasillos como si nada hubiera pasado, llevaba consigo el peso de un crimen impune. Los sirvientes lo observaban de lejos, susurrando, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Era el hijo mayor del rey, y eso era suficiente para mantenerlo protegido. David también lo sabía todo, pero no hizo nada. Su omisión se convirtió en una herida abierta en el corazón de Absalón. No podía entender cómo el hombre que se había enfrentado a gigantes ahora era incapaz de actuar ante un crimen cometido dentro de su propia casa. Han pasado 2 años, 2 largos años en los que el odio de Absalón no disminuyó, sino que maduró. Sabía que el impulso no le daría el resultado que deseaba. Necesitaba tener paciencia. Entonces, como quien tiende una trampa, esperó el momento perfecto. Con la habilidad de quien entiende el juego de la política y las intrigas palaciegas, planeó una fiesta. Un evento que, en apariencia, sería un encuentro de celebración y alegría. El grupo estaría en Baal Hasor, lejos de la presencia vigilante del rey. Se envió una invitación a todos los hijos de David, incluido Amnón. Al principio, David dudó. Sabía que todos sus hijos reunidos en un mismo lugar podía ser un riesgo. Pero Absalón, con su voz firme y su mirada tranquila, convenció a su padre de que se trataba solo de una celebración tradicional del esquileo de ovejas. Era una ocasión común en el calendario de Israel y nada parecía fuera de lo común. Se concedió el permiso. La fiesta empezó. Risas y música llenaron el aire. El aroma de carne asada y vino se extendió entre los invitados. Todos se sentían seguros, despreocupados, pero Absalón observaba todo con ojos de depredador. Circulaba entre los hermanos y los sirvientes. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos estaban fijos en una sola persona, Amnón. El hermano mayor estaba relajado, bebiendo más de lo debido,
como si no hubiera enemigos a su alrededor. Se entregó al partido y fue en ese momento de descuido que Absalón decidió actuar. Se acercó a sus sirvientes y dio la orden con frialdad. Cuando el corazón de Amnón se alegre con el vino, yo daré la señal. En ese momento lo atacaréis y lo mataréis. No temáis, yo asumiré la responsabilidad. Los sirvientes de Absalón lo miraron seriamente. Sabían que esta no era una solicitud común. Fue una orden de sangre. Un silencio penetrante se apoderó de la cocina donde estaban reunidos. Nadie se atrevió a interrogarlo. Cuando el liderazgo se impone con tanta convicción, no hay lugar para la vacilación. Ha llegado el momento. Amnón se rió a carcajadas, borracho y despreocupado. Absalón levantó sutilmente la mano, un gesto casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención. Pero los sirvientes estaban listos. De repente, la risa de Amnón fue interrumpida por un fuerte golpe. El primer golpe fue lo suficientemente fuerte como para tirarlo de la silla. Los sonidos de la lucha resonaron brevemente. El choque de las espadas contra la carne, un grito ahogado y luego silencio. Los ojos de Absalón no vacilaron ni por un instante. Él vio todo. No retrocedió. No tembló. Sus hermanos que estaban presentes quedaron paralizados de miedo. Algunos corrieron. Otros permanecieron inmóviles, atónitos. La sangre se esparció por el suelo de piedra, manchando las sandalias y la alfombra. La fiesta había terminado. El miedo se apoderó de los hijos de David. No sabían si Absalón tenía la intención de matar solo a Amnón o si tenía otros objetivos. Presa del pánico, huyeron a caballo y regresaron corriendo a Jerusalén. Cuando llegaron a palacio, la noticia fue contada de forma distorsionada. Un mensajero informó a David que Absalón mató a todos sus hijos. Al oír esto, David se rasgó las vestiduras y cayó al suelo, vencido por la desesperación. El rey no sabía que todavía tenía hijos vivos. Para él, todos habían sido asesinados. Pero pronto se acercó Jonadab, el astuto consejero, y dijo: «No, rey mío, no a todos tus hijos. Solo Amnón fue asesinado. Esto ya estaba en los planes de Absalón desde el día en que Tamar fue deshonrada». Las palabras de Jonadab traspasaron el corazón de David. La comprensión de lo sucedido cayó sobre él con todo el peso de la realidad. Sabía que su inacción había llevado a esto. La justicia que no aplicó fue ejecutada por manos de su propio hijo. Mientras tanto, Absalón huyó. Sabía que no podía regresar al palacio. Después de derramar la sangre de Amnón, este se convirtió en fugitivo. Ya no había lugar para él en la casa de David. Huyó a Gesur, donde lo recibió su abuelo Talmai, rey de esa tierra. Allí permaneció durante 3 años. Pasó el tiempo, pero el recuerdo de la muerte de Amnón no se borró. El rey David sintió la pérdida de 2 hijos. Uno, muerto. Otro, exiliado. El peso de la culpa era aplastante. Quería recuperar a Absalón, pero no sabía cómo manejarlo. Su ausencia fue un dolor constante. Los consejeros sabían que el corazón de David estaba hacia Absalón, pero nadie se atrevió a sugerir traerlo de regreso. Por otro lado, en Gesur, Absalón no guardó silencio. No era el mismo joven que se había refugiado en casa de su abuelo. Ahora era un hombre de ambiciones más profundas. El tiempo en el exilio no lo quebró, sino que lo fortaleció. Lejos de su padre, empezó a pensar en lo que podría llegar a ser. Vio la debilidad de David, su vacilación, y eso lo llevó a una conclusión. Si David no era lo suficientemente fuerte para gobernar, tal vez lo sería. El rey no conocía sus pensamientos, pero sus intenciones comenzarían a tomar forma pronto. Absalón era guapo y carismático. La gente lo amaba porque sabía ganarse los corazones. Escuchó las quejas del pueblo y prometió justicia, exactamente lo que David no le había ofrecido a Tamar. Al mismo tiempo, el corazón de David seguía dividido. Sabía que Absalón tenía espíritu de liderazgo,
pero también conocía la furia de su hijo. Aún así, Joab, el general de David, se dio cuenta de que el rey quería recuperar a su hijo y comenzó a trabajar en un plan para unir a los dos. Si esta historia te está tocando el corazón y sientes que este contenido merece ser apoyado, ¿qué tal si le dejas un super gracias? Esta función especial de YouTube te permite contribuir directamente a nuestro canal, ayudándonos a seguir brindando historias bíblicas impactantes y llenas de lecciones de fe. Simplemente haga clic en el icono del corazón a continuación. Cualquier ayuda es muy bienvenida y nos motiva a seguir compartiendo estos mensajes con ustedes. Después de 3 años, a Absalón se le permitió regresar a Jerusalén, pero David no lo recibió personalmente. Se le permitió vivir en su propia casa, pero no podía ver el rostro del rey. Esto hizo que el enojo de Absalón creciera aún más. Si antes quería venganza por su hermana, ahora quería más. Su ambición empezaba a florecer y el exilio había transformado su corazón. El palacio de David, que alguna vez simbolizó fuerza y unidad, ahora era un lugar de fragmentación y tensión. Hubo una grieta invisible que atravesó los muros del reino. Se habían sembrado las semillas de una rebelión y el suelo mismo del reino estaba empezando a cambiar. Absalón lo sabía y estuvo dispuesto a esperar el momento adecuado para actuar. Absalón fue recibido en Gesur como príncipe en el exilio. Su abuelo materno, Talmai, le ofreció refugio y protección. Aunque estaba lejos del alcance de David, Absalón no se sentía libre. El exilio fue una prisión invisible, donde el tiempo pasaba lentamente y cada día era un recordatorio de su separación de Jerusalén. Sabía que mientras él no estuviera, el nombre de David todavía resonaría como el rey elegido por Dios. Pero su mente no podía adaptarse a esta realidad. El aislamiento comenzó a transformar sus pensamientos, y la llama de la ambición que antes ardía sutilmente, ahora se hizo más intensa. Los días en Geshur fueron largos y silenciosos, pero el silencio no significaba paz. Absalón pasó horas recordando cada momento de dolor de su hermana Tamar. No se arrepintió de haber matado a Amnón. Para él, eso había sido justicia. Sin embargo, mientras miraba por la ventana hacia el horizonte, una idea empezó a tomar forma en su mente. Pensó en el trono. Se imaginó sentado en él, escuchando las peticiones del pueblo, juzgando con justicia, algo que David no había hecho. Estas ideas comenzaron a crecer y se plantó la semilla de la rebelión. Después de 3 años, Joab, el general de David, se dio cuenta de que el corazón del rey todavía estaba inclinado hacia Absalón. Aunque el rey no habló abiertamente, todos sabían que David extrañaba a su hijo. Entonces, Joab ideó un plan para traer a Absalón de regreso a Jerusalén. Envió a una mujer sabia de Tecoa para que le contara al rey una parábola que le hiciera reflexionar. La mujer se presentó ante el rey y le contó la historia de 2 hijos que pelearon, y uno de ellos mató al otro. La que quedó estuvo a punto de ser ejecutada, pero, según ella, esto destruiría por completo a su familia. Al escuchar la historia, David se conmovió y declaró que no debían matar a su hijo sobreviviente. Fue entonces cuando la mujer reveló el verdadero propósito de su visita. «Rey mío, esta historia trata de ti y de tu hijo Absalón. ¿Por qué no lo traes de regreso, si ya has perdonado los pecados de tantos otros?», dijo ella. Las palabras penetraron el corazón de David. Se dio cuenta de que su justicia selectiva había perjudicado a su propia familia. Entonces David ordenó a Absalón que regresara a Jerusalén. Cuando Absalón regresó, no fue recibido por el rey. Se quedó en su propia casa, aislado, sin permitirle ver el rostro de David. Eso no fue suficiente para él. El aislamiento forzado dentro de Jerusalén parecía peor que el exilio en Geshur. El resentimiento de Absalón se intensificó. Creía que merecía algo mejor que eso. Si el rey no lo recibía, encontraría otra manera de hacerse notar. Para forzar una reconciliación,
Absalón tomó una decisión audaz. Ordenó a sus siervos que prendieran fuego al campo de cebada de Joab. Cuando Joab fue a enfrentarlo, Absalón dijo con firmeza: «Ya hace 2 años que estoy en Jerusalén. ¿Por qué me han hecho volver si no puedo ver el rostro del rey? Si todavía soy culpable, que me mate. Pero si soy inocente, que me reciba». Joab llevó el mensaje a David. Entonces el rey llamó a Absalón a palacio. Cuando Absalón se postró ante su padre, David lo besó. Fue un momento que pareció de reconciliación, pero las marcas del pasado seguían vivas. En el corazón de Absalón todavía existía el dolor. Una vez restaurada su imagen pública, Absalón comenzó a llevar a cabo su plan. Reunió una gran comitiva de carros y caballos y 50 hombres que iban delante de él para anunciar su llegada donde quiera que fuera. El pueblo, al ver esta demostración de poder, comenzó a mirar a Absalón con admiración. Su belleza era impresionante. Era conocido por su apariencia llamativa y su cabello largo, que se cortaba una vez al año porque se volvía demasiado pesado. Cada detalle sobre él parecía digno de un rey. Absalón comenzó a posicionarse estratégicamente a las puertas de la ciudad. Allí escuchó las quejas de la gente. Cuando alguien fue al rey para pedir justicia, Absalón se acercó a él antes de entrar al palacio. Escuchaba los problemas de cada persona, asentía con la cabeza en señal de comprensión y decía: «Ah, si yo fuera el juez de esta tierra, te haría justicia». Las palabras de Absalón entraron como miel en el corazón del pueblo. Poco a poco se ganó la confianza de los israelitas. Sin darse cuenta, el pueblo empezó a verlo como una alternativa al rey David. Absalón no se presentó como un enemigo, sino como un aliado que escuchaba el dolor del pueblo. Esto fue algo que David, con su posición como rey y sus muchos asuntos por resolver, no hizo. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Después de 4 años de ejecutar esta estrategia, Absalón sintió que era hora de actuar. Le pidió permiso al rey para ir a Hebrón, alegando que había hecho un voto a Dios mientras estaba en Jesús. Dijo que había prometido hacer un sacrificio al Señor si podía regresar a Jerusalén. David le permitió irse, sin saber que eso era parte de un plan mayor. Al llegar a Hebrón, Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo: «Cuando oigáis el sonido de la trompeta, decid: Absalón reina en Hebrón». A partir de ese momento, el reino empezó a dividirse. Los líderes de varias tribus se unieron a Absalón. Incluso Ahitofel, el consejero más sabio de David, lo abandonó y comenzó a apoyar a Absalón. Este acto fue una gran pérdida para David, ya que Ahitofel era conocido por su extraordinaria sabiduría. Sus palabras fueron comparadas con las propias palabras de Dios. Cuando la noticia de la rebelión llegó a palacio, David se sintió abrumado por una sensación de urgencia. Sabía que Absalón no era un enemigo común. Era carismático, querido por el pueblo, y contaba con el apoyo de hombres importantes. Entonces, David tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió huir de Jerusalén. No quería que la ciudad fuera el campo de batalla, ni que su pueblo sufriera. Acompañado por sus leales siervos y guerreros, David partió. El pueblo observó la partida del rey con gran pesar. Algunos lloraron. El rey, que una vez había derrotado a Goliat y liderado ejércitos, ahora abandonó su propia ciudad como fugitivo. Cuando llegaron al valle de Cedrón, David miró hacia Jerusalén. Sus sandalias estaban sucias de polvo y su manto estaba roto. Él lloró. No fue el grito de un rey derrotado, sino el grito de un padre que vio a su propio hijo volverse contra él. Mientras tanto, Absalón entró en Jerusalén y se apoderó del palacio. Ahitofel le aconsejó que tomara medidas que marcarían de una vez por todas su posición como nuevo rey. Ahitofel dijo: «Acuéstate con las concubinas de tu padre, y todo Israel verá que has tomado el trono por completo». Absalón siguió el consejo.
Levantó una tienda de campaña sobre el tejado y delante de todos tomó a las concubinas de David. Este acto fue un símbolo de dominio absoluto. Quien tomaba las concubinas del rey se declaraba nuevo rey. Esto no solo deshonró a David, sino que también mostró al pueblo que Absalón no tenía intención de dar marcha atrás. Afuera, el ejército de David se estaba reorganizando. Los hombres leales al rey comenzaron a reunirse. Mientras tanto, Ahitofel sugirió un ataque inmediato contra David, pero Husai, el asesor encubierto de David, propuso otra estrategia. Su propuesta retrasó el avance de Absalón, dándole tiempo a David para fortalecer sus tropas. El destino de padre e hijo ya estaba decidido. Se eligió el campo de batalla y las tropas se prepararon para una lucha que no tuvo vencedores. Pronto, los bosques de Efraín se convertirían en el escenario de una de las mayores tragedias familiares en la historia de Israel. Y Absalón, con sus largos cabellos y sus ojos llenos de ambición, no imaginaba que el símbolo mismo de su vanidad se convertiría en su ruina. La noticia de la muerte de Absalón llegó a David abruptamente. Un mensajero se acercó apresuradamente, con el rostro marcado por la tensión y el cansancio de la batalla. Sus palabras fueron breves, pero cada una de ellas golpeó al rey como una lanza invisible. David, que esperaba ansiosamente el resultado de la guerra, cayó de rodillas tan pronto como escuchó la noticia. Su respiración se hizo pesada, sus manos temblaban y su corazón estaba aplastado por un dolor que ninguna corona de oro podía aliviar. «Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto en tu lugar. Oh, Absalón, hijo mío. Se lamentó David, llorando con el rostro entre las manos. Quienes lo rodeaban bajaron la cabeza en silencio. Ninguna palabra podría consolar a un padre que había perdido a su hijo, especialmente de una manera tan trágica. La victoria sobre la rebelión fue celebrada por las tropas de David, pero el rey no tuvo fuerzas para regocijarse. No vio una victoria, solo una pérdida irreparable. Joab, el comandante del ejército, se indignó al ver al rey hundido en el dolor, mientras los soldados, que habían arriesgado sus vidas por él, regresaban en silencio. Entró en la habitación de David con paso firme y sin ocultar su furia. Hoy has avergonzado a todos tus siervos, que te salvaron la vida y la vida de tus hijos, de tus mujeres y de tus concubinas. Tú amas a los que te odian y odias a los que te aman. Si Absalón viviera y todos estuviéramos muertos, tú estarías satisfecho», dijo Joab, sin temor a las consecuencias de sus palabras. Las palabras de Joab, duras como piedras, golpearon el corazón de David. Sabía que el comandante tenía razón. Se levantó con el peso del dolor aún sobre sus hombros y se dirigió a la puerta de la ciudad. Se sentó frente a la gente para que todos pudieran verlo. Esa simple acción fue suficiente para restaurar la confianza de los soldados y del pueblo. Necesitaban un rey fuerte, y David lo sabía. La guerra había terminado, pero las heridas abiertas eran profundas. Los recuerdos de Absalón aún flotaban sobre el palacio y el pueblo. La gente comentaba en susurros sobre el joven príncipe que se había ganado el corazón de Israel, pero que, a causa de su ambición, había encontrado la muerte. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Tamar, a su vez, encontró consuelo en el abrazo de sus hermanos y las amorosas palabras de su madre, Maacá. Los días que siguieron a la muerte de Absalón fueron silenciosos, pero no carentes de significado. Tamar buscó refugio en la oración. Pasaba horas sola, pero no estaba realmente sola. Su fe la guió. Cada vez que doblaba sus rodillas y clamaba a Dios, sentía la paz que el mundo no podía darle. A diferencia de antes, cuando el silencio parecía una prisión, ahora era un espacio de sanación. Tamar sabía que su dolor no podía borrarse, pero también sabía que su historia no terminaría en sufrimiento. Decidió que no viviría como una mujer destrozada. El dolor se convirtió en parte de quién era ella, pero no de su identidad completa.
Con el paso de los días, las mujeres de la corte comenzaron a acercarse a ella. Algunos buscaban consejo, otros buscaban una palabra de consuelo. Tamar, que antes era una joven reservada y distante, se convirtió en una figura de referencia. Ella escuchó pacientemente y ofreció palabras de sabiduría. Su historia de dolor y resiliencia se convirtió en una inspiración silenciosa para muchas mujeres de la corte. David, a su vez, se fue recuperando poco a poco. El duelo por Absalón continuó, pero la vida en el palacio no podía parar. Se dio cuenta de que su reino lo necesitaba más que nunca. Sus asesores acudieron con cuestiones de estado, disputas entre tribus y decisiones de guerra. El trono de Israel no podía permanecer vacío de liderazgo. Aunque volvió al poder, David nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más cauteloso con sus hijos y más atento a las tensiones internas del reino. Ahora sabía que ser rey no era suficiente. Había que ser padre y juez al mismo tiempo. El error de no disciplinar a Amnón y no intervenir ante Absalón le había costado la paz de su hogar. Pasó el tiempo y el nombre de Absalón empezó a mencionarse con menos frecuencia. Sus recuerdos no desaparecieron, sino que se convirtieron en una sombra en el pasado. El pueblo de Israel se centró en reconstruir lo que fue destruido por la rebelión. El trono de David volvió a fortalecerse, pero la relación con sus hijos nunca volvió a ser la misma. Entre los hijos de David, Salomón empezó a destacar. Aunque todavía joven, su inteligencia y prudencia eran visibles para todos. Estaba atento a todo y tenía una forma de hablar que cautivaba a sus mayores. Tamar, que observaba el crecimiento de sus hermanos, vio en Salomón algo que no había visto en Absalón: paz. Había una calma en él que no era resultado de la fuerza, sino de la sabiduría. David también se dio cuenta de esto. Sabía que Salomón era diferente, pero esa no era la única razón por la que su corazón se inclinaba hacia él. Dios envió al profeta Natán a declarar que, entre todos los hijos de David, Salomón sería elegido para sucederlo en el trono. Esta noticia trajo alivio al corazón de David, porque esta vez no habría división ni disputa. A medida que el rey crecía, comenzó a preparar a Salomón para la gran responsabilidad que le esperaba. Sabiendo que la paz del reino dependía de la justicia y la sabiduría, David le transmitió a su hijo el consejo más importante que jamás había recibido: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tamar, ahora mayor y más sabia, vio todo de cerca. Tu historia no ha sido olvidada. Las mujeres de palacio hablaron de su fuerza y de cómo su dolor se había transformado en empatía y coraje. Muchos creían que las lecciones de Tamar habían influido en el corazón de Salomón, quien se convertiría en el rey más sabio que Israel jamás haya conocido. La memoria de Absalón, en cambio, era más complicada. Para algunos, él era el príncipe hermoso y fuerte que desafió al rey. Para otros, fue el hijo rebelde que trajo sufrimiento a su padre y al pueblo. Su historia se contó de manera diferente en cada hogar de Israel. Sin embargo, una cosa era segura: su ambición había dejado huellas permanentes. El tiempo avanzó y David se hizo mayor. A medida que se acercaba su último día, reunió a su familia y les dio instrucciones sobre lo que debían hacer después de su muerte. Miró a Salomón y le impuso las manos. Sus ojos, cansados por el tiempo y las guerras, todavía brillaban con un rastro de fuerza. Sé fuerte y valiente. Obedece al Señor tu Dios, y todo lo que hagas prosperará. Después de eso, David descansó. Su cuerpo fue enterrado en Jerusalén, pero su legado siguió vivo. Sus hijos, sus batallas y sus fracasos se convirtieron en capítulos de la gran historia de Israel. Salomón subió al trono y reinó con sabiduría, guiando al pueblo con justicia y paz. En el corazón de Tamar todavía había recuerdos dolorosos, pero ahora también había algo más fuerte. Sabía que a pesar de todas las tragedias, la fe no había fallado. Cuando el sol salió sobre Jerusalén e iluminó las colinas,
ella supo que Dios todavía estaba presente. No fue el final, solo el siguiente capítulo. Y así, la casa de David continuó, marcada por desafíos, errores y restauración. Sus descendientes llevarían consigo el peso de sus historias y las lecciones que aprendieron. Cada nombre, cada cara y cada elección a lo largo de sus vidas permanecerían grabados en las páginas del tiempo. E incluso cuando las estrellas dejaron de brillar, la promesa de Dios sobre el linaje de David nunca sería olvidado. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir siguiendo más historias bíblicas llenas de significado y enseñanzas, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada historia tiene una lección que puede transformar su día. No olvides dejar un me gusta y activar la campana para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima vez y que Dios bendiga tu vida.